Estamos agradecidos con el Señor que estamos nuevamente con ustedes trayendo este estudio de la lección de la escuela sabática. Sea bienvenido y bienvenida en este día domingo. Domingo, ya imagínense ustedes qué avanzados vamos en el tiempo, 17 de julio. ¿Cuántos, por la gracia de Dios, hemos sido bendecidos, hermanos, a través de estos estudios? Me imagino que muchos. Me imagino que todos los que con fe, con una actitud de aprender, se acercaron a este canal, ya han adquirido muchos conocimientos de las Sagradas Escrituras. Por eso nos da mucha alegría ser parte de este ministerio que Dios ha levantado para proclamar al mundo la verdad. Y donde quiera esté usted, le deseamos que este día le vaya bien en todo. Amén. Que el Señor lo acompañe. Amén. Aquí le presento, como siempre lo hago, el avance de nuestro proyecto médico misionero en Shepherd, Texas. Usted puede ver allí cómo está avanzando la construcción del edificio de usos múltiples. Vea usted cómo ese edificio tan grande va a concentrar prácticamente las operaciones de la salud práctica, de los tratamientos naturales en los enfermos. Todo el que va a llegar ahí y los que ya llegaron saben y sabrán que con la ayuda de Dios no se les ha cobrado nada y ni se les va a cobrar nada. Es decir, toda la atención es gratuita. Amén. Hay personas que pueden dar y dicen, aquí está, yo quiero aportar, y le decimos, bueno, esto es para seguir adelante. Hay personas que nos dicen, ¿cuánto cobran? Nada, pero si usted en su corazón quiere dar una aportación para que esto siga, es voluntad suya. Y no estamos poniendo requisito de pago alguno para que usted sea atendido. Y ahí dejamos que el Señor obre, hermanos, y el Señor obra. Las personas cuando pueden dan algo y cuando no, pues no importa. El Señor es el que da. Amén. Él es el que provee. Pero Dios lo hace a través, como siempre he dicho, de hijos e hijas como usted, que Él les bendice con recursos y les pone en su corazón que compartan con su obra. Por eso aquí también ve usted a la par las maneras de cómo aportar a este ministerio, cómo enviar diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Mire usted las maneras. Pero para los radioyentes que no las están viendo, anoten el número de teléfono para comunicarse con este servidor y que les pueda dar detalles. 214-881-4029 o WhatsApp, signo más, luego el 214-881-4029. Por ahí usted puede también enviar por la aplicación Cele utilizando ese número, llamando ahí para que de la tarjeta de débito o crédito lo den el instante. Y hermanos, usted puede tomar nota, los que están mirando, de las otras maneras de poder aportar aquí recursos. Siempre lo he dicho y lo recalco. No estamos pidiendo que usted ayude al hermano Ángelo y a mí para que podamos traerle la lección. No. Nosotros no estamos haciendo este ministerio para lucrarnos, para enriquecernos. No estamos haciendo este ministerio para obtener seguidores que nos den dinero a nosotros. No, hermanos. Nosotros estamos pidiendo que si usted quiere aportar para la obra que estamos haciendo, la obra de atención gratuita a los enfermos en Shepherd, Texas, que involucre el hospedaje de 15 días, la alimentación y los tratamientos que se les hacen. Eso tiene un costo, tiene un gasto. Y nosotros pedimos a las personas que son generosas, que Dios los ha bendecido, con poquito o con mucho, les pedimos que si quieren ayudar para que sigamos haciendo esa obra de caridad. Y luego, para que podamos seguir pagando los canales de televisión y radio donde se proclama el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente. Usted no tiene que estar dando una ofrenda para que sigamos nosotros grabando la lección o para que nosotros le traigamos la lección. No, nosotros para eso no cobramos. No, es para que se haga esta obra, hermano, de proclamación del mensaje de los tres ángeles por radio y televisión, y también para atender a los enfermos gratuitamente. Así que yo por eso le doy gracias al Señor
porque hay hermanos y hermanas que lo entienden y dicen, no, aquí está. Me llamó un hermano y me dijo, yo quiero que mi diezmo, aunque no es mío, es del Señor, pero como mientras está en mis manos, yo digo que lo que está en mis manos es mío, pero sé que es de Dios, dice, yo quiero que trabaje en lo que Dios quiere, dice. Y la iglesia donde estoy, dice, tienen las cuentas bancarias, miles y miles guardados, y haciendo nada de ese dinero ahí. Y yo veo que ustedes ahí van con las uñas, dice, con las uñas van haciendo la obra de Dios. No veo justo, dice, que yo siga mandando esa plata y poniéndola en la iglesia donde la almacenan en los bancos cuando ustedes están haciéndola con pocos recursos. Así que aquí está mi diezmo y ahora adelante todos los meses lo va a tener. Y yo dije, gloria, Padre, Amén. Gloria a tu nombre. Tú les das discernimiento a tus hijos y los haces que lleguen por aquí para que esta obra avance. Así que gloria a Dios por usted, hermana, por usted, hermano, que entiende esto y se une a nosotros. Bueno, mi hermano Ángelo está aquí ya también para dar la bienvenida. ¿Cómo está, Pastor? Estamos contentos viendo un nuevo amanecer. Nos agrada escuchar los testimonios. Soy fanático de escuchar testimonios de fe. Estoy agradecido, así como dice el pastor también, de disponer. Al contrario, nosotros disponemos de tiempo que pudiéramos estar trabajando, ganando dinero. Hacemos esto por amor. Yo he entendido, ya hablando en mi persona, que esto es un servicio que yo le hago a esta obra, que creo, porque yo creo en esta obra y siempre se lo he confesado al pastor desde el primer día que me puse a su disposición, de que yo soy un abanderado porque yo creo lo que se está haciendo aquí, que este es el camino correcto y estoy convencido de eso. Y lo menos que puedo, quisiera yo, siempre se lo he comentado al pastor y le he dado pruebas, quisiera yo hacer más. Siento que todavía no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Estoy pidiéndole a Dios que me dé el empujón para comenzar a vivir para esto, para este ministerio. Entonces, hermanos, es una humilde opinión de su servidor. Si usted tiene cómo ayudar a este ministerio, usted tiene la forma, sea con recursos, sea con oración, sea dándole like, compartiendo estos trabajos, este lindo trabajo que estamos haciendo desinteresadamente. Pero, hermano, así como dice el pastor, si tu dinero está en banco, pon algo al servicio de Dios. Dios te va a prosperar en ese sentido. Esta semana estamos continuando lo que fue la lección de la semana pasada y como siempre recomendamos que leas la palabra de Dios. Según he visto la lección, creo que el texto o la palabra que vamos a estar leyendo esta semana va a ser Salmo 1. Y cuando usted vaya leyendo y vaya viendo la lección en la semana, se va a dar cuenta por qué Salmo 1 es extraordinariamente, cae a la perfección en esta lección. Hay un himno pequeño, pero que tiene para mí un significado extraordinario. Es el himno 120 del himnario. Fija tus ojos en Cristo. Y también cuando lo cantes y veas lo que vamos a tratar esta semana, te va a dar cuenta por qué estamos sugiriendo este canto. Hemos venido ya proponiendo un desafío, como le llamo yo, quizá está mal dicho, pero es un desafío. Y esta semana vamos a hablar de los tesoros. Mire qué coincidencia que el pastor comenzó hablando de tus recursos y esta semana la hemos determinado. Vamos a estar orando por tu prosperidad y porque también tú puedas poner tus tesoros en la mano del Señor. Nuestra riqueza, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. De nosotros depende ser buen mayordomo. Así que esta semana vamos a estar poniendo los tesoros en nuestras manos y la lección de esta semana también nos va a llevar por ese camino hablando de las riquezas. Así que, pastor, si hay otra cosa. Interesante lo que dijo usted, que comencé hablando de eso y por ahí la lección va a tratar. Debo aclarar que estas lecciones no las hacemos nosotros. Así que esto es algo providencial. Amén. Algo providencial porque nosotros nunca hemos hecho estas lecciones. Todo el tiempo estas lecciones se las compramos a otro ministerio. Y nosotros no nos enteramos de qué va a tratar, no sabemos de qué la van a hacer, no sabemos ni quién las hace. Y por lo tanto,
estamos promoviendo un proyecto, estamos promoviendo que apoyemos la obra con recursos, pero nunca ha sido que nosotros decidimos, hagan un folleto que hable de eso, para que de alguna manera refuerce lo que estamos haciendo. Nosotros no, hermanos, todo es providencia de Dios. Amén, amén. Oramos. Claro que sí. Amado Padre, te damos muchas gracias. Amén. Por este lindo día que nos regala. Así es. A la hora que sea que el que está escuchando y viendo esto lo vea, que la bendición de Dios sea sobre su casa y sobre el que escuche y oiga esta transmisión. Amén. Señor, esta semana estaremos orando por recursos, los tesoros, como le llaman. Cada persona que está viendo esto tiene recursos y tesoros, aunque él entienda que no. Y queremos que tú nos ayudes a ser buenos mayordomos, a administrar bien lo que tú nos das y a poner parte de lo que tú nos das en tus manos. Queremos, Señor, humildemente, sin ninguna arrogancia en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros y podamos hablar la palabra como conviene. Nos levantamos confiados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte de Venciendo las malas tendencias, que ha sido el tema que tratamos la semana pasada. ¿Por qué todavía en esta otra semana seguir con el mismo tema? Porque, hermanos y hermanas, las malas tendencias en diferentes áreas perjudican la mayordomía, perjudican al mayordomo. No se puede ser mayordomo fiel siguiendo con las malas tendencias. Y ustedes vieron cómo la semana pasada vimos que la envidia, el orgullo, la codicia, el amor al dinero, esas son tendencias que en alguna manera son malas para desarrollar una mayordomía fiel al Señor. Pero eso no es todo en cuanto a malas tendencias. Nosotros vamos a ver esta semana que el engaño, la deshonestidad, la injusticia, las malas compañías y siempre aquel afán de querer adquirir riquezas, algunas veces, hermanos, todo esto pues perjudica la mayordomía. ¿Cómo es que estas cosas perjudican la mayordomía? Esto es lo que vamos a ver esta semana. Así que, ¿por qué Dios quiere que otra vez vayamos fijando la atención en esas cosas? Porque, hermanos, por estas cosas nos vamos a perder. Por estas cosas, hermanos, vamos nosotros a ser pésimos mayordomos y vamos a salir mal a la hora de dar cuentas. Así que el Señor quiere que miremos esto para que de rodillas supliquemos liberación de estas cosas, supliquemos libertad, victoria sobre estas cosas. Y de una vez, hermano Ángel, ¿qué le parece si entramos al tema con el versículo de memoria para ver aquí sobre las malas tendencias que debemos vencer? Me interesa mucho hablar de este texto de memoria en el sentido de que cada uno de nosotros en la parábola de este texto de memoria se sitúa en algún lugar. Puede ser que en esta semana muchos, y estoy convencido, estemos situados, quizá el Señor nos representa como una semilla. Mateo 13:22 es la parábola que se conoce, muy conocida, del sembrador, pero está hablando solamente de una parte de semilla que cae. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosos. Sin duda alguna, hermanos, Dios ha puesto en nuestras manos los medios para llevar adelante su obra. Todo lo que Dios puso en nuestras manos para que su obra sea llevada adelante. Pero lamentablemente nosotros vivimos en un mundo de consumo, un mundo donde cada persona necesita estar, como les llamarían cuando yo era, como dicen, más del mundo,
La moda. La moda, usted quiere tener el último teléfono, usted quiere tener buen carro, usted quiere tener buena ropa, usted quiere su casa tenerla con todo lo que... Y eso conlleva recursos. Automáticamente la mayoría de nosotros vive su vida, gasta su vida para tener esos recursos. Y aquí está hablando el Señor, esto no es nuevo. Aquí está hablando el Señor de esas personas que vivimos, entregamos toda nuestra vida buscando cosas materiales, la riqueza, pero nos olvidamos de la palabra. Miren, y es interesante que la semilla cae y cae en la tierra es buena. La tierra es buena, usted sabe la verdad, usted sabe el camino, pero los espinos, oiga cómo le llama, espinos. Y cuando usted comienza a ver las personas que viven, y déjenme incluirme, que vivimos en ese afán de conseguir, de tener lo que necesitamos, los afanes de esta vida y la riqueza, usted se da cuenta que al final eso es lo que clava a uno, eso es un aguijón, como diría Pablo, en la carne, y nos va consumiendo. Y al final, hasta nuestra conciencia, la palabra, se hace infructuosa. Dejamos de vivir por fe, que es la meta de cada uno de ustedes, vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así vemos entonces de entrada en este versículo que el engaño de las riquezas viene a ser una mala tendencia que ahoga la palabra de Dios. El engaño de las riquezas. Yo le pregunto, ¿y las riquezas engañan? Las riquezas no engañan. El que se engaña es el que confía en las riquezas y el que ama las riquezas. No confundamos. Eso está como lo que decíamos la semana pasada, que el dinero no es malo. Es el amor al dinero el que es malo. Si el dinero se necesita, todo aquí en este mundo se hace con dinero. Se requiere el dinero. Las riquezas. Job fue rico, Abraham fue rico, muchos hombres de la Biblia fueron ricos. Las riquezas en sí no son las malas. Repito, es el amor a ellas, la confianza en ellas, el llegar a depender de ellas. Eso es engañarse uno con ellas. Y así vamos a ver de que hay veces cuando llegamos a acumular tanto dinero, tantos bienes materiales, tantas casas, tantos carros, tanto dinero en el banco, que no tenemos aquella, a veces como dependencia de Dios. Vivimos tan así confiados porque creemos que todo lo tenemos, y por ahí no tenemos esa devoción con el Señor, no oramos, no estudiamos la Escritura, no estamos entregados al servicio de Dios porque estamos confiados en eso. Creemos que eso, el dinero, es lo que nos da todas las soluciones a las diferentes situaciones de la vida. Eso sí es engañarse, hermanos, y hay que cuidar de no caer en ello. La cita del Espíritu de Profecía que viene a continuación, como lo dice: todos los amantes del dinero un día clamarán con amarga angustia: oh, el engaño de las riquezas. He vendido mi alma por dinero. Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 597. Eso sin duda alguna yo lo puedo visualizar, porque nos hemos afanado tanto por conseguir que hemos olvidado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Oh, dice ella, el engaño de la riqueza es un engaño. Yo me he fijado en lo que voy viviendo en esta vida, que el hombre se afana tanto por riqueza y luego esa misma riqueza le trae infelicidad. Entonces, como decía el pastor, la riqueza sin Dios, dinero sin Dios, es ser avaro. Dinero sin amor es ser avaro. Entonces, cuando nosotros nos afanamos
a costa de nuestra propia vida espiritual. La riqueza viene siendo, como dice el verso de memoria, viene siendo espinas y nos ahoga y hace que la palabra pierda su fructibilidad. Hay personas que incluso se han quitado la vida porque les ha ido tan mal en las inversiones. Uh-huh. Cuando la recesión llega y comienzan a ver que sus negocios empiezan a desmoronar, ahí se mira cómo se abaten. Yo me recuerdo cuando las Torres Gemelas cayeron en Nueva York, hubieron muchas personas que sus negocios de repente se empezaron a venir abajo y algunos se desesperaron tanto que pues no funcionó más su negocio y se quitaron la vida. Esto del Bitcoin, algunas personas invirtieron tantos recursos para comprar Bitcoin y ahorita que el Bitcoin se ha venido abajo están tan así estresados y enfermos. Dice aquí, he vendido mi alma por dinero. Allí es donde las riquezas son un engaño, cuando se depende de ellas y de repente todo como un castillo se deshace. ¿En quién confiabas? En eso. Te engañaste a ti mismo, porque tu confianza debió haber estado en el Señor solamente. No, y diga usted, pastor, que usted consigue todas las riquezas, como he escuchado yo y he tenido el privilegio de hablar con personas que traen bastante dinero. Me dicen, Ángelo, tengo de todo. Si quiero amanezco en Francia, pero quisiera tener la paz que tú tienes, porque viven asustados también de perder lo que tienen. Y ya ellos entienden que todo el que se le acerca es por su dinero, quieren, viene a buscar algo. Entonces, es una vida, cuando usted tiene riqueza fuera del principio de Dios, es una vida infructuosa. De hecho, queridos, tenemos que ser consecuentes, porque en la Biblia tenemos hombres que fueron extraordinariamente ricos, pero eso lo vamos a ir estudiando y por eso usted ve que nada más estamos centrándonos, porque a través de las lecciones usted va a ver cómo vamos a ir estudiando eso y qué bonito es ser próspero con la bendición de Dios. Amén. Bueno, precisamente entonces vemos la mala tendencia aquí, como es la del engaño. Algo que el mayordomo debe evitar, el engaño. Eso perjudica a la mayordomía. ¿Y cómo pervierte a menudo Satanás el corazón, hermano Ángelo, y la boca de las personas que quieren obtener ventaja injusta en las transacciones comerciales? Vamos a buscar Jeremías, para leerlo. Vamos a buscar Jeremías y ahí vamos a leer. Jeremías interesante, dice aquí, Jeremías 6. Cuando hablamos de engaño, en lo que voy encontrándolo, cuando hablamos de engaño, tenemos que decir que engaño es inducir a alguien a creer o aceptar algo sabiendo que es mentira. Entonces, dice Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y aquí se pone muy difícil, pero tengo que leerlo. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Wow. esa parte le dije que se ponía difícil. Cuando estuve estudiando esto, digo, bueno, Señor, ayúdame a yo no ser parte de este grupo, porque el autor comenzó agresivo. Todos son engañadores, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ir a una parte más suave que el autor también nos pone, y es Hechos. Vamos a buscar en Hechos, que hay una historia interesante, hermano. Es Hechos 5. Ahí usted va a encontrar la historia de dos personas que quisieron engañar al Espíritu Santo. Ananías y Zafira, se conoce esa historia. Vamos a leer, el autor nos sugiere que leamos el verso 3 y 4. El capítulo es el 5, para el que esté en su casa y tenga su Biblia. Hechos 5, y vamos a leer el 3 y el 4. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajera del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?
no has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando nosotros leemos esta historia, yo he escuchado personas que injustamente hacen una aplicación teológica a esta historia distorsionada de la realidad, porque hay personas que entienden que la iglesia lo único que le interesa es tu dinero, esos gente ahí no trabajan y quieren que tú pongas tus recursos. Miren, Pedro le dice claro a este dúo, a esta familia, a estos esposos, por decirlo como es: oye, esa tierra era tuya, tú no tenías que traer nada. El peligro estuvo, o el daño estuvo, y eso, Dios nos libre de que nosotros decimos: ay, Señor, si tú me ayudas, por ejemplo, yo ahora que quiero vender un aparato que tengo, si tú me ayudas a vender este camión, te voy a dar tanto para la iglesia. Y luego que lo vendo, que tengo el dinero en la mano, digo: tantos son muchos. Déjame llevar mejor 5 o 2 o 1. O déjame hacerme como que no vendí nada y quedarme con todo. Ahí está el problema. Y ese es el engaño que esta lección el día de hoy quiere traer. Y usted va a ver a través de los versículos que es por ahí donde el autor se está yendo. Hermanos, no podemos engañar al Espíritu Santo. Si ya usted, y aquí quiero quizás salir un poco, si usted es un engañador ya fuera de lo espiritual, les ruego a Dios que pueda cambiar tu vida. Pero aquí está hablando de nosotros decir una cosa para Dios y hacer otra, especialmente en nuestros recursos. Comenzamos diciendo que Dios ha puesto en nuestras manos todos los medios y recursos para que su obra avance. El engaño, hermanos, es algo en lo cual todos estamos expuestos a ser atrapados por él o caer en él. Usted puede ver, según el primer versículo que leímos, que, mire qué tremendo, dice que aún dice los profetas y los sacerdotes, todos son engañadores. Dios. La condición espiritual de Judá, de la tribu de Judá, la condición espiritual de los habitantes de Jerusalén era de tal magnitud que aún los mismos hombres que Dios en algún momento les dio el privilegio de que lideraran al pueblo, aún ellos se habían pervertido engañando al mismo pueblo. El engaño. Así vemos que lamentablemente en el Nuevo Testamento Ananías y Zafira caen en lo mismo. Me gustó el punto que el hermano Ángel lo presentó. O sea, él está en su derecho de quedarse con su plata, reteniéndola. No te era a ti lícito quedarte con ella, pero el asunto es que tú le prometiste a Dios, tú le dijiste al Señor que le darías tanto, que le entregarías, y a la hora de la hora solo estás trayendo una parte. Eso es grave. Entonces un mayordomo tiene que, hermanos, ser de palabra y mantener su palabra y respetar su palabra. Cuando da una expresión de compromiso, hermano, hermana, el mayordomo debe ser cabal, debe cumplir y no debe de andar pretendiendo engañar. Miren, a veces nosotros pensamos que como los líderes en la iglesia no saben, los hermanos no saben, el pastor no sabe, venimos y a veces damos en concepto de diezmo tal vez una cantidad que no es la que corresponde. Dios sabe que eso no es. Yo te diría mejor que eso lo pongas como ofrenda, pero no le pongas diezmo a eso que tú sabes que no es el diezmo. Pero hay hermanos a veces que tal vez puede ser que el diezmo sean $3,000 y dicen, voy a poner 1,500.
Tal vez los otros 1,500 los mandó por otro lado, no sé, pero sea honesto, mejor póngale ahí en la ofrenda, póngale que está dando una ofrenda, ese no es el diezmo. No pretenda engañar. Una hermana me decía: pastor, yo quiero en la iglesia que siempre me den cargo, y si no diezmo allí, entonces no me van a dar. ¿Está correcto que yo dé el diezmo allí para que me den cargo, aún a sabiendas de todo lo que se hace allí, y que con el diezmo que yo doy, pues se financia lo que se hace? Y yo veo que eso es completamente lo que se hace fuera del plan de Dios. ¿Está bien que lo dé para que me den cargo? Y yo le dije: está engañando usted misma, hermana. Usted se está engañando usted mismo, y aparte usted está financiando la apostasía que se propaga en esa iglesia. Porque con los recursos que usted da, se le paga al ministro que lidera esa apostasía. Y ella se refería a la apostasía, a las cosas que estaban pasando, como son las fiestas paganas que se celebran, que el Día del Amor, que el Día de la Madre, que la Navidad, que esto, el día de todo, voy para todo hay un día. Entonces ella decía: mire, es una cosa de, ya la iglesia no es un lugar de adoración, ya la iglesia se convirtió en un lugar de entretenimiento, donde estamos pendientes de qué se celebra en el mundo para celebrarlo en la iglesia. Entonces el ministro que tenemos, él mismo está liderando eso, y yo sé que con el diezmo que doy se le paga a ese ministro, pero si yo dejo de dar el diezmo, no me dan cargo, y yo quiero servir. Entonces, hermanos, a veces entramos en ese tipo de autoengaño y no nos damos cuenta que autoengañándonos estamos financiando la apostasía. Yo creo que el mayordomo debe ser honesta y no engañar ni autoengañarse. Así nosotros vemos que Satanás pervierte, dice, el corazón y la boca de las personas que quieren obtener a veces ventaja, y hacen transacciones comerciales buscando ciertas ventajas que no son a la larga buenas para su vida. Pero con qué intensidad, por ejemplo, aspiraban David y Salomón a librarse de esos labios engañosos. Mire, algo interesante, nosotros somos muy a veces categóricos cuando hablamos de que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, que esto, que aquello, que... Pues miren, aquí usted se va a sorprender cuando leamos la palabra de Dios. Vamos a leer Salmo 101 y vamos a leer el 7. Salmo 101, 7. Salmo 101, 7 dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Mire por dónde va. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Ahora vamos a ir a Proverbio 38. Proverbio 38. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Ya viene siendo una actitud. La actitud del verdadero adorador, del verdadero cristiano. No me dé pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Yo creo que esa es la verdadera riqueza. Hay una frase la escucho mucho con esas personas que hablan de finanzas, que riqueza no es el que más, o rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y yo siempre que escucho eso me resulta gracioso. Pero al final, viviendo y viendo la vida, cómo se desplaza y cómo se mueve la vida, me he dado cuenta que es una realidad. Mientras menos usted necesita para vivir, es más bendecido, lo creo así. Pero, hermanos, ¿con qué intensidad aspiran David y Salomón a librarse de los labios engañadores? Dice David ahí claramente que el que no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Así que, hermanos, yo creo que Dios tiene la misma medida. El mentiroso está condenado a no entrar al reino de los cielos. Pero noten, hermanos, cómo el Padre y el Hijo hicieron ese compromiso. En el caso de David, como padre, él dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. En otras palabras,
mis hijos, todos los que viven en mi casa, los criados, todos los que son parte de mi casa, no va a haber ninguno aquí que haga fraude. Mentiroso. Y el que hable mentiras delante de mis ojos no se va a firmar. Yo no tolero, dice David, la mentira ni el fraude en mi casa. Y Salomón dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Ven como padre e hijo están prácticamente aspirando a librarse de los labios engañosos, porque eso no lo hace a uno ser un mayordomo correcto. Y hermanos, yo no sé ustedes, pero a veces las mentiritas blancas supuestamente, ¿verdad?, que por ahí justificamos, hermanos, es lo mismo delante de Dios. Blancas o negras, del color que le quiera usted. Es un engaño del diablo, ponerle color a los pecados. Y yo pienso, hermanos, cómo debemos nosotros examinarnos, porque miren, fácilmente se miente, fácilmente se exagera algo. Y nosotros vemos acá, hermanos, que el engaño es una mala tendencia que todo mayordomo debe vencer en su vida. Vénzalo, proponiéndose como David y Salomón, que mentira en sus labios no debe haber. Bueno, dado que los mayordomos cristianos deben estar frecuentemente en contacto con personas engañosas, ¿qué oración debería subir al cielo entonces? Esta oración yo me la voy a aprender, porque mire, en este mundo estamos rodeados de engañadores y mentirosos. Y dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Voy a repetirla de nuevo. Esta es una muy buena oración. Júzgame, oh Dios. Primero mírame a mí. Defiende mi causa. Líbrame de gente impía y de hombres engañosos e inicuos. Estamos aquí, creo que poco hay que comentar. Procure esta oración que sea en todo lo que usted vaya a hacer. Dígale al Señor que lo defienda y que lo libre de gente impía y de hombre engañoso, sea para un negocio, sea para lo que sea. Señor, líbrame del hombre engañoso y del inicuo. Así es, hermanos, cuando el cristiano no quiere ni engañar ni quiere que lo engañen, debe orar. Amén. Debe orar pidiendo a Dios que lo ayude para no caer en ese pecado. Bueno, a menudo, ¿cómo permite Dios que una persona engañosa sea víctima de sus propios ardides? La maldad, dice por ahí, Moisés lo dijo en el Antiguo Testamento extraordinariamente, tu pecado te alcanzará. Todo el que es engañado, tarde o temprano, su maldad le alcanza. Pero vamos a leer el Salmos. En Salmos vamos a leer el 7. Y vamos a el capítulo 7 y vamos a comenzar en el verso 14 y vamos a llegar hasta el 16. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo han cavado y lo han ahondado, y en el hoyo que hizo caerán su iniquidad. Volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Indiscutiblemente, todo el que hace maldad, tarde o temprano, cae en su propia red. Es la ley, vamos a decirlo así, la ley de la vida. El que siembra tormenta, no espere que va a recibir buena brisa. El que siembra tormenta, espere que vienen los tornados y los ciclones. Así que, hermanos, el que siembra en fe y en amor, puede ser también que reciba fruto de lo que siembra. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Si como mayordomos fuéramos tan fieles y evitáramos este mal, imagínense ustedes qué clase de matrimonios habrían. Matrimonios felices. No hubieran infidelidades. No hubieran esposos engañando a sus esposas, ni esposas engañando a sus esposos. No hubieran hijos engañando a sus padres. No hubieran, hermanos y hermanas, trampas en los negocios. Nadie
estuviera tratando de tomarle ventaja a otro. Yo creo que este día es bueno que caigamos de rodillas. Amén. Y le pidamos a Dios que nos dé la victoria sobre toda mentira, sobre todo engaño que el diablo nos quiera poner o quiera hacer que practiquemos. ¿Qué les parece? Si oramos porque esta mala tendencia, hoy el Señor la desarraigue de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, vemos cuán delicado, cuán trágico es que personas nos engañen, que nosotros engañemos y que aún nos engañemos a través de las riquezas, poniendo la confianza en ellas. Señor, estamos aquí admitiendo que en alguna ocasión hemos mentido, nos hemos autoengañado, hemos engañado. Reconocemos, Señor, que en algún momento hemos caído en este mal y estamos ahora suplicando purificación, liberación y victoria sobre esto. Amén. Te pedimos que como mayordomos de aquí en adelante seamos personas honestas, en cuyos labios no haya mentira. Que seamos personas, Señor, que lo que nos caracterice sea un sí, sí o un no, no, pero no hablar más para que no caigamos en la maldad. Padre, ayúdanos a no pretender engañarte ni engañarnos a nosotros mismos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.